bienvenido David. Él en este momento, en este acompañamiento técnico, también presente en las mesas técnicas. Te saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Buenos días. Hola Jorge, hola Verónica, realmente es un gusto estar con ustedes. Nos sentimos en casa en los medios comunitarios. David, iniciar justamente por el acompañamiento que desde diferentes organizaciones, especialistas, hemos visto economistas, hemos visto gente que ha estado en el camino de los derechos económicos y sociales, del medio ambiente. La CONAIE, la FENOCIN, la FEINE no están solas, están justamente acompañadas, es parte de un tejido que está incidiendo en las mesas técnicas. Que nos puedas un poco al inicio hablar del avance de las mesas técnicas y de este acompañamiento que desde diferentes espacios se está dando. Muchas gracias, creo que lo que has mencionado es importante. Digamos, la razón de por qué las organizaciones están acompañadas y no acompañadas solamente de una manera técnica, sino pienso que casi todo el país está acompañando el proceso de los diálogos y pendiente de lo que se genere allí. Y la razón es sencilla, porque en este momento las organizaciones están eh, representando una demanda democrática del conjunto de la sociedad. Yo pienso que en la movilización se dijo esto con mucha claridad. No se trata de buscar conquistas a nivel gremial o prebendal, ¿no? En algún momento se volvió a escuchar esa consigna tan bella del levantamiento de hace muchos años, del 2001, de nada solo para los indios, ¿no? Y yo pienso que la CONAIE en este momento, a CONAIE, FENOCIN, FEINEN, representan una corriente democrática en el país, están peleando puntos en las mesas de diálogo que tienen que ver con las condiciones generales del país, tanto económicas como políticas, ¿no? Se está pidiendo en las mesas de diálogo la restitución de derechos económicos y sociales muy importantes para la población y por otra parte también condiciones de acción política democrática, ¿no? Pienso que esos son los temas que están en los 10 puntos, como lo ha dicho la CONAIE muchas veces, son 10 puntos mínimos, básicos, para recuperar el rumbo democrático en el país, ¿no? Tanto los derechos económicos y sociales como los derechos también de acción política. En ese sentido, decir que obviamente unas mesas de diálogo que tienen un contenido tan importante para el país, para la democracia en el país, no son mesas solamente técnicas, ¿no? Son mesas realmente de diálogo político en donde se plantean diversas visiones del país y se está discutiendo eso, ¿no? Se están discutiendo, digamos, visiones que tienen que ver con la democracia, con el acceso de los ecuatorianos a elementos que le permitan recuperarse después de este shock acumulado de 5 años de ajuste estructural y el peso brutal que tuvo para el país y sobre todo para los sectores más pobres, el shock de la pandemia, ¿no? En ese sentido, contarles que los avances son todavía muy lentos. Nos parece que el escenario de las mesas técnicas en este momento no es el mejor en términos de voluntad política de implementar rápidamente estos cambios que además ya viene presentando la CONAIE estos puntos desde hace más de un año, ¿sí? Es de las primeras cosas que la CONAIE planteó al país y al gobierno nacional cuando este gobierno empezó. Y lo que constatamos en las mesas técnicas es que hay una dificultad de sintonía con las demandas que se están planteando, ¿verdad? Ahora, David, Hay un poco sí. falta de voluntad política para ir un poco más rápido, para resolver problemas, nudos críticos que son importantes. Ahora, David, una de las primeras mesas y de los acuerdos, además, que se llegaron fue la condonación de las deudas con, sobre todo, la banca pública y también la privada. ¿Cuáles han sido los nudos y qué pasa también con alguna posición que la banca privada ha ido tomando ahora? Sí, yo pienso que no se puede desconocer también que han habido avances en este proceso, ¿verdad? Los avances, como se ha dicho, tienen que ver con la aceptación de algunos puntos sobre el tema de banca pública, el alivio financiero, como se ha llamado, que es la posibilidad de que las familias puedan de alguna manera tener una presión menos
respecto de la complicadísima situación económica que están viviendo. Con banca pública se ha podido avanzar, hay que reconocer allí que, digamos, la CONAIE ha logrado sustentar técnicamente los caminos, las vías para que se pueda efectuar una condonación de deudas en el caso de la banca pública, una reestructuración en el caso de la banca cooperativa, pero hacia donde no se ha avanzado, y ahí es donde empezamos a tener los primeros límites de visión y de política, es hacia la banca privada, ¿no? El gobierno señala que no tiene en este momento atribuciones desde la Junta Bancaria para regular el tema de las deudas en el sector de banca privada. No hay muchas herramientas de control gubernamental y se señala que esto es así en gran medida por la ley de defensa de la dolarización que fuera aprobada en los estertores del gobierno anterior, ¿sí? Entonces, pienso que ese es un reto para el movimiento indígena porque abre la pregunta sobre la agenda legislativa que se puede tener para continuar en lo que ha sido la visión del movimiento, lograr conquistas y acuerdos para ese 60-70% de los ecuatorianos que está en este momento necesitada de alivio en varios puntos de su economía, ¿no? Entonces, el límite allí ha sido realmente el señalamiento del gobierno de no tener atribuciones de regulación sobre la banca privada y por tanto se está considerando las conversaciones también con la Asamblea para lograr resolver algunos nudos legislativos que impedirían el seguir adelante con estos temas. Y entendemos justamente que el comunicado emitido por CONAIE sobre estas mesas no contradice los acuerdos ya establecidos y el acta de la mesa técnica, pero sí hace un llamado a estos otros actores que tienen mucho que ver con la incidencia sobre que se ejecuten justamente y se cumplan esos acuerdos y avance la política. Se encuentra también la Asobanca, los bancos privados, un sector bastante importante. Que nos puedas comentar justamente la metodología que se ha llevado en las mesas técnicas. Se firma un acta, un acuerdo, eso ya queda sentado, porque claro, se han marcado estos 90 días desde el inicio del el espacio de acuerdo de diálogo con el gobierno nacional, pero un poco sí nos sigue faltando información de este tipo que también nos clarifica y nos llena de transparencia sobre las acciones hacia la ciudadanía. Esta información es importante tenerla. ¿Cuáles son los mecanismos, la metodología que se está utilizando en las mesas técnicas? Sí, para empezar por tu primera apreciación, en absoluto, las acciones de diálogo hacia otros actores, ¿no? Incluso directamente con Asobanca o con la propia Asamblea Nacional o en algún momento también conversar con la Corte Constitucional, no contradicen los acuerdos a los que se llega. Yo pienso que con AYE los dirigentes, los líderes de las organizaciones nos han entregado un mandato clarísimo, ¿no? El mandato es, digamos, hay que lograr en la negociación avanzar en estos 10 puntos, pero hay que valorar el proceso de diálogo en sí mismo, ¿no? Y si nos topamos con problemas de voluntad política, hay que crear las condiciones para que exista voluntad política. Y eso es lo que hemos hecho en el trabajo técnico. Hemos sustentado con datos, con indicadores, nuestras visiones al respecto. Es decir, las organizaciones no han llegado allí con una postura de exigencia ciega, sino han mostrado dato por dato, elemento por elemento puesto en la mesa de diálogo, la necesidad imperiosa de dar paso a soluciones en estos 10 puntos, ¿no? ¿Cómo es la metodología? Me preguntas. En realidad, digamos, en las mesas en las que hemos asistido, de alguna manera, tenemos como principal herramienta la estructuración de una conversación entre dos partes. Esto quiere decir que por una parte el gobierno expone sus visiones, sus diagnósticos, y por otra parte nosotros exponemos nuestras visiones y diagnósticos, ¿no? Cada visión obviamente está sustentada en una visión del país, ¿sí? El elemento técnico permite sustentar esta visión y digamos que en una primera ronda hay un paripé, hay un ida y vuelta
con el tema de las visiones, ¿verdad? Entonces, digamos, el gobierno expone su visión, expone sus datos técnicos y hacemos lo propio. Luego buscamos los puntos de consenso en esas propuestas, ¿sí? O en esas visiones, en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo. Y finalmente, a partir de los acuerdos, vamos trabajando en los procedimientos y mecanismos para estructurar, digamos, soluciones que tienen que ver con la política pública. Quizá una dificultad que nos está impidiendo avanzar de manera más, más célere, más efectiva, es que tenemos que esperar la reacción de los ministerios a ratos con un poquito de tardanza, ¿no? Nosotros esperaríamos y aspiraríamos que en las mesas de diálogo el gobierno pueda tener mucho más clara las propuestas que tienen determinados temas. Por ejemplo, en el tema de combustibles, realmente nosotros esperábamos que para un problema que lleva 40 años en el país, el gobierno tuviera ya estructurada de alguna manera una visión, una propuesta mucho más clara, sobre todo porque es un tema que se ha venido discutiendo en el país al menos los últimos 20 años, ¿no? Y nos hemos encontrado con la dificultad de que el gobierno llega a las mesas con conceptos generales, con mecanismos y procedimientos que se van enumerando de manera muy fragmentaria y muy parcial, ¿no? Incluso con la idea de avanzar en proyectos pilotos que a ratos no tienen una escala realmente correspondiente con el problema que estamos tratando. Tenemos esas dificultades, pero como te digo, la metodología está basada en agotar las conversaciones, encontrar las cosas en las que coincidimos e ir resolviendo los núcleos, los nudos críticos en los que no coincidimos, ¿no? Es un trabajo que a veces requiere de paciencia, sin duda, pero también creo que requiere de voluntad de las dos partes para avanzar en soluciones. Esa David, voluntad, sin duda, está del lado de las organizaciones. David, una de las mesas ahora que ya se está, digamos, posicionando y que ha venido trabajando arduamente es el tema de la focalización de los subsidios. Ahí, ¿cuál es la propuesta de la CONAIE, el gobierno? Bueno, yo pienso que todavía tenemos dificultades para comprender la propuesta gubernamental, precisamente porque lo que explicaba hace un momento es que el gobierno ha planteado algunas visiones, ha abierto algunas posibilidades, pero en realidad no ha habido una propuesta integral por parte del gobierno. Quienes hemos hecho una propuesta de 8 puntos en el tema de subsidios a los combustibles hemos sido las organizaciones. Y la respuesta a esa propuesta tardó más de una semana en llegar y ha llegado el día de ayer de manera muy parcial, ¿no? Es decir, seguimos todavía enumerando las partes en las que existen acuerdos respecto a los 8 puntos, las otras partes en las que no. Entonces, no hay una propuesta integral también desde el otro lado, lo cual dificulta el avance de las conversaciones. Sin embargo, sí la hay desde CONAIE y me permito explicarla brevemente, ¿no? Nosotros pensamos que del subsidio tienen que estar excluidos únicamente los sectores con más altos ingresos. Esto es tremendamente importante porque estamos abriendo de cara al país la discusión de que efectivamente tiene que haber una estructura justa, justa y eficiente en la distribución de los subsidios. Y nosotros proponemos que en lugar de focalizar y de buscar pequeños grupos, intentar de alguna manera focalizar desde abajo, focalizar a quienes deben estar incluidos en el subsidio, focalicemos a quienes deben estar excluidos del subsidio, que es una tarea bastante más fácil. Hoy con la información disponible se puede, por ejemplo, cruzar información sobre la placa, los ingresos en el SRI de los contribuyentes y buscar a los sectores de más altos ingresos para excluir, digamos, del subsidio, ¿no? Hoy tenemos gasolineras de despacho automatizadas que permitirían, por ejemplo, con unas ligeras mejoras tecnológicas de establecer un precio diferencial, ¿verdad? Esa es como la primera visión de la CONAIE. Tenemos que pensar en una focalización por exclusión más que una focalización por inclusión que va a tardar mucho tiempo y a generarle un costo exagerado al país, ¿no? Luego lo que nosotros pensamos es que debe haber un sector vinculado a la economía comunitaria que pueda tener acceso a un precio mejorado en el tema de los combustibles, ¿no?
no para crear, digamos, una política de crecientes subsidios, sino más bien para volverlos más eficientes, ¿no? Es decir, mantener un subsidio general para las clases medias y sectores de bajos ingresos y aquellos sectores de economía comunitaria, pues trabajar el tema del subsidio como factor de producción. Estamos hablando de transportes comunitarios, maquinarias agrícolas, estamos hablando de sectores vinculados sobre todo a la producción y digamos, estamos también intentando racionalizar el tema de los subsidios con todos los otros sectores, ¿no? Hay sectores en el país, debe saberlo el país, que tienen gasolina a precio menor del acuerdo que tenemos sobre gasolina, diésel, en torno a factores productivos. Entonces nosotros decimos, las comunidades también son sujetos productivos y podríamos, digamos, llegar a una racionalización de los subsidios en ese sentido. Una de las respuestas del gobierno ecuatoriano cuando se topa el tema de los subsidios es el tema del contrabando que existe, pero al parecer, a decir de las declaraciones de varios funcionarios y funcionarias del gobierno, al establecer este tipo de mecanismos y los subsidios se estaría beneficiando a grupos que establecen justamente el contrabando. ¿Qué pasa con eso? Bueno, primero gracias por recordarme, parte de la propuesta, ¿no es cierto? Parte de los 8 puntos tiene que ver con el control del contrabando utilizando las aplicaciones tecnológicas que ya existen, que te pueden permitir, por ejemplo, que tú puedas seguir en tiempo real la trayectoria de un tanquero que sale desde la refinería hasta las despachadoras de combustibles. Tú puedes allí controlar que el tanquero no tenga desvíos. Respecto a la posibilidad que las personas pudieran traficar combustible, ¿no es cierto? La propuesta de la CONAIE es clarísima, tiene que haber un cupo asignado en base a tu estándar, digamos, de consumo, ¿no? Estos datos, como digo, son datos que existen, que están, que los podemos subdividir incluso por tipo de vehículos y se puede tener datos reales de cuál ha sido el promedio de consumo. Y entonces tú podrías tener un subsidio, ¿verdad? Como digo, no para todos los sectores, hay que excluir a los sectores de más altos ingresos, pero aquellos sectores que entran dentro del subsidio tendrían un cupo de combustible, a partir del cual, digamos, cuando tú terminas, digamos que te dan 20 galones, solo estoy dando un ejemplo, ¿no? Pues digamos que te dan 20 galones, el galón 21, pues ya lo vas a pagar al precio, digamos, no subsidiado, ¿sí? Pero lo que es claro es que estamos trabajando por encontrar las mejores maneras de terminar con esta problemática que lleva 40 años en el país, pero que no puede terminar con una medida de shock. Ya hemos visto desde octubre del 19 hasta octubre del 21 lo peligroso que es, perdón, hasta junio del 22, lo peligroso que es el tomar políticas de shock en un momento tan delicado para la economía de los ecuatorianos. Lo estamos viendo en la subida de los precios de los alimentos y en las presiones inflacionarias que no tienen que ver solamente con la guerra de Ucrania, sino el combustible representa, en diciembre del 21 representó el 64% del incremento de la inflación total. Y en mayo representó el 38%. Y se conectó con la presión alimentaria, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ser muy responsables en este tema, combatir el contrabando de manera efectiva, proceder, digamos, a permitir que los sectores de más altos ingresos paguen el precio no subsidiado, pero también tenemos que proteger a quienes la están pasando mal en estos momentos, ¿no? Es decir, el momento en que las tasas de pobreza se reduzcan, el momento en que veamos incluso una voluntad de transición energética hacia otros combustibles, ese sería un excelente momento para ir, digamos, retirando los subsidios de manera total. Pero en un momento como este hay que pensar más bien cómo volverle más eficiente al subsidio y evitar que se nos vaya o por contrabando o a los sectores de altos ingresos que sí pueden pagar el precio de la gasolina. Finalmente, David, luego de estas mesas de subsidios, de créditos, ¿qué vendrá luego? ¿Qué otras mesas de las varias que se han propuesto estarán priorizadas? Bueno, esta semana, creo que es importante decirle esto al país, esta semana ha empezado la mesa de control de precios, ¿no? De precios justos para los consumidores.
Y sobre esto también la CONAIE ha elaborado una propuesta integral. Nos hemos echado al hombro el afinamiento de las visiones que ya están en las organizaciones, que nacen de palpar la demanda real en las comunidades, en los barrios, en los espacios, digamos, donde las organizaciones tienen incidencia, y hemos construido una propuesta integral para el tema de precios justos, ¿sí? Actualmente, CONAIE, la propuesta de CONAIE, sustentada con datos al respecto, apuesta por 4 elementos fundamentales. Uno, levantar información más precisa sobre la cadena productiva para poder establecer dónde se producen presiones inflacionarias. En este sentido, la información que manejamos demuestran que en el país hay problemas con la estructura tan concentrada del mercado que favorece la especulación. No es solamente la guerra de Rusia y Ucrania, estamos viviendo un fenómeno inflacionario también alentado por factores especulativos, por intermediaciones que perjudican al productor y al consumidor y que hay que controlar. Y finalmente hay un reconocimiento, perdón, un segundo elemento de que tiene que haber un control gubernamental de precios. Para esto la CONAIE ha elaborado una lista de 44 productos que deberían desarrollar un mecanismo efectivo de control de precios sobre la base de los decretos que ya están, pero incorporando una metodología de control que permita combinar el control gubernamental con un control social. Hay que involucrar a la sociedad y a las organizaciones en el control social de precios, y por esto se ha propuesto la generación de un observatorio plurinacional de control y monitoreo de los precios, ¿no? Con un mecanismo tripartito: la Superintendencia de Poder de Mercado, la Defensoría del Pueblo, las universidades y las organizaciones del movimiento indígena, para, digamos, ir siguiendo lo que sería una política de control de precios, ¿no? Un tercer elemento, el control externo de precios, efectivamente evitar expandir los tratados de libre comercio, sobre todo en el tema agrícola, porque eso nos genera una distorsión de la estructura de precios. Y finalmente una política pública orientada al fortalecimiento de la disponibilidad de alimentos. Estamos hablando de almacenaje, de compras públicas, estamos hablando de cadenas, de facilitar las cadenas cortas para que los alimentos, los principales alimentos, lleguen al consumidor sin precios tan inflados y sujetos al fenómeno especulativo. Eso vamos a empezar esta semana. La próxima semana se discutirá el tema extractivo, sobre todo, y así vamos semana a semana encontrando, digamos, iniciando algunas temáticas y cerrando con acuerdos otros. Y de hecho conocemos que se están dando talleres y reuniones de diferentes comunidades, organizaciones, para plantear los puntos críticos y estos nudos que se han hablado sobre el tema extractivo en el país, el tema petrolero, minería a gran escala. ¿Cuál es el mecanismo para acercar, si es que alguien de organizaciones nos está viendo, sus propuestas, su acompañamiento también, o esta veeduría necesaria? Porque no queremos esperar hasta que se cierren los 90 días para realizar una evaluación, porque eso podría generar mayores tensiones en el país, no tener información. El gobierno ecuatoriano debería semanalmente estar dando los resultados, digo, públicamente, de lo que está pasando con estas mesas. Pero David, ¿cómo acercarse justamente a estas mesas técnicas para aquellas organizaciones, comunidades que quieren contribuir? Bueno, el espíritu de la CONAIE, respecto a su espíritu para entrar a las mesas de diálogo, es profundamente democrático. Sabemos que tenemos una enorme responsabilidad, que esos 10 puntos no están representando solo a las comunidades indígenas, sino que son 10 puntos sobre los cuales las universidades, los estudiantes, la ciudadanía, las organizaciones campesinas, las organizaciones de consumidores, de productores, tienen mucho que decir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos abierto la posibilidad de participación en los talleres técnicos internos, ¿no es cierto?, a digamos, representantes de organizaciones de la sociedad civil que quieran exponer también su visión, sus propuestas, ¿no? Estos talleres se hacen generalmente los martes en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, ¿no? En algunos casos tienen un perfil
más experto, en otros casos están más abiertos, como has dicho Jorge, a la metodología de tipo taller. Sobre minería y petróleo, por ejemplo, se tuvo una participación masiva, ya van 2 martes que se tiene una participación masiva de representantes de comunidades, de delegados de organizaciones ecologistas, ambientalistas, pero también, digamos, está esto abierto a quienes hayan seguido el tema, ¿no? Pero lo otro es también llamar a las organizaciones y a los ciudadanos en general a que, digamos, también establezcamos mecanismos propios de participación. Esto quiere decir que si la universidad en este momento tiene la idea de desarrollar un foro, un conversatorio, y como resultado de esto, pues se nos entregan insumos, también la CONAIE está abierta democráticamente a eso. Todas las iniciativas que los sectores puedan hacer ahora en torno al diálogo y a los 10 puntos son bienvenidas desde la CONAIE. Entendido. Los técnicos estamos abiertos a recibirlas y los líderes de las organizaciones, que eso es más importante, están absolutamente atentos a las demandas de la sociedad. Qué importante esta conversación. Esperamos dar seguimiento, que nos acompañes en un siguiente programa para tomar el pulso justamente del avance de las mesas técnicas. Te agradecemos, David, por tu participación aquí en Entrevistas Wambra. Con muchísimo gusto y un saludo a quienes nos escuchan. Que tengan una muy buena mañana y sigamos llenando de esperanza, sigamos llenando de fe, que la democracia puede volver a convertirse en un protagonismo de las mayorías en este país, ¿no? Por eso estamos en las mesas y por eso seguimos así. Un buen día.